Hola, yo soy Pao Nava y estamos en Proceso Creativo, el lugar donde tenemos invitados que nos cuentan su trayectoria y la experiencia que los llevó a crear su pensamiento divergente. En esta ocasión contamos con el maestro Román Miranda. Hola Román, bienvenido. Hola, gracias Pau, un placer. Muchas gracias por aceptar acompañarnos en esta aventura de este podcast. Y el objetivo es conocerte, conocer al ser humano. Yo nací en la Ciudad de México y allá pasé gran parte de mi vida, pero ya tenemos aquí en Querétaro pues 24 años, llegamos en el 2000 por el trabajo de mi esposa. Entonces, desde entonces estamos aquí y realmente ahorita mi carrera la he desarrollado prácticamente aquí, ¿no? Entonces, pues, o sea, le debemos mucho a Querétaro, ya nuestros hijos nacieron aquí, todos, Ya entonces ya nos hemos queretanos. desarrollado aquí, ya somos de aquí, arraigadísimos. ¿Tu carrera te refieres a ser pintor, Sí, sí, y de hecho más bien yo me considero dibujante, ¿no? O sea, dibujante? sí, sí he incursionado en la pintura, pero ahorita actualmente me dedico al dibujo y al grabado Y al principalmente. grabado. Como carrera yo estudié en la universidad, en la Iberoamericana, en México, y hice la carrera de diseño gráfico. Y de Diseño hecho gráfico. estuve creciendo un lapso corto y estuve, sobre todo en la parte de ilustración, siempre, siempre pegado al dibujo, ¿no? Y en la época que me tocó, pues era, todavía ni siquiera, o sea, estaban entrando apenas las computadoras, entonces todo seguía siendo manual, entonces por eso lo disfrutaba mucho. Eres de la Entonces, vieja guardia, pues entonces. sí, 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 la edad no se puede negar, entonces sí, me tocó todavía, o sea, apenas estaban metiendo, en la carrera apenas estaban metiendo o sea, computación, y a mí me costaba mucho trabajo, ¿no? Entonces, yo todo mi trabajo, el poco tiempo que me dediqué a trabajar en la parte de ilustración fue manual. Pero, digo, en el 2000, por el trabajo de mi esposa, llegamos a Querétaro, y entonces ahí fue como un parteaguas, ahí ya dejé todo lo que estaba haciendo y entonces me dediqué de lleno a eso. O sea, y realmente ahorita pues sí, me considero dibujante, ¿no? Entonces, pero a partir de entonces fue dejar todo eso. O sea, ese cambio me sirvió, digo, nos sirvió en muchos sentidos, pero a mí principalmente pues fue ya meterme de lleno a esto, que pues es lo que me gusta, ¿no? Es tu pasión. Sí. ¿Cómo fueron tus inicios? Pues mira, yo siempre lo digo, lo repito, o sea, el dibujo pues creo que está en todos nosotros y siempre nos gusta desde chicos, ¿no? Lo Desde que pasa es niños. que sí, 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 pues todos dibujamos y lo padre es que además dibujamos lo que querramos, ¿no? Y como querramos. Entonces es un poquito el mundo externo el que nos va guiando y nos va como poniendo límites, ¿no? Y ahora, o sea, a lo mejor yo cuando lo viví no estaba tan consciente de estos procesos, pero ahora con mis hijos fue como mucho más claro que ellos de chiquitos dibujaban con mucha libertad, ¿no? Y entonces es el entorno, la escuela o el entorno el que los va coartando y les va diciendo es que esto no es así, ¿no? O sea, no sé, de repente se nos antoja hacer un perro verde de 8 patas y, o sea, y lo hacemos con toda libertad y felices, pero llega alguien y nos dice, no, eso no es un perro. ¿Cómo fue tu Entonces, niñez en ese sentido cuando estabas haciendo esos perros que dices de no, pues ocho es que patas? O siempre, sea, o sea, era eso, estar dibujando y creando, o sea, y yo creo que teníamos, o sea, me la vivía mucho en la calle también, o sea, con amigos y todo, o sea, era siempre estar imaginando, ¿no? O sea, era como desarrollar esta parte de la imaginación a través del juego. Entonces, y de ahí como que surgió mucho el gusto y después, conforme fui creciendo, empezaron a haber como ciertas presiones en el sentido de que había que estudiar una carrera, había que irse por el camino o sea, pues como que no está escrito en ningún lado, pero ahí está y marcado ujú, y había que seguirlo, ¿no? tú en ese Entonces, momento, o sea, sí tenías como la duda de ser dibujante y pues es que grabador como siempre, ahora, o para ti era normal entrar a estudiar diseño, que también es una carrera mmm, creativa, pero en ese momento tú cómo te veías? no, es que el problema, y sobre todo a esa edad, también es como no tener las cosas claras, ¿no? Y la inseguridad y todo eso pero te digo, el dibujo siempre ha estado presente. Por ejemplo, tengo un tío político, es Víctor Saldívar, casado con la hermana de mi mamá. Entonces él se fue a estudiar a Nueva York, a la escuela a la Art Student League,
en Nueva York y estudiar pintura. Él sí dejó todo. Y entonces hubo una época en que pude estar cerca de él y fue cuando realmente como que floreció todo este gusto por, o sea, ahí estaba como latente, ¿no? Entonces Sí. dije, esto es lo que quiero ¿Y hacer. eso fue antes o después de estudiar en la universidad? Es que fue antes, Ok. o sea, fue antes y después estuve viviendo un tiempo con ellos allá en Nueva York. Me encantaba todos sus procesos porque además él es como de la vieja guardia, él es fanático de los grandes maestros, o sea, Rembrandt, Velázquez, Caravaggio, Rivera, todos, ¿no? Y además él siempre ha sido muy inquieto por estar aprendiendo estos viejos procesos, entonces él lo que le encantaba hacer era construir todo por su propia cuenta, es decir, sus bastidores, Ok. sus pinturas. Desde comprar la Sí, sí, tela y sí, todo. buscar los aceites, los pigmentos y todo, o sea, digamos la cocina de la Sí, pintura y sí, todo eso sí. es increíble. Y además él, o sea, se obsesionaba tanto que estuvo buscando por mucho tiempo toda una ventana especial de esas antiguas para que entrara la luz. O sea, él quería recrear su taller como lo más cercano al siglo XVII, más o Sí, menos, ¿no? sí, sí. Entonces, y pues entrar a su estudio es como una máquina del tiempo. Te metes ahí y es ver el pasado, los olores y el ambiente, los objetos, todo es increíble. Entonces, pues de ahí, el tiempo que estuve con ellos, pues pude ayudarle, estuve aprendiendo. Entonces, increíble. Y después regreso a México y después de la prepa tuve la oportunidad, a través de un amigo, me dijo, oye, pues vamos a San Miguel, hay unos cursos de arte. Y pues yo ni siquiera conocía el Nigromante, la Escuela de Bellas Artes. Venimos y investigamos y total que él se regresó a México y yo me quedé. Entonces ahí fue cuando ya fue como mi acercamiento más formal. Entonces me metí al taller de grabado y al taller de dibujo. Que es a lo que te dedicas ahorita. Exacto. Entonces en ese momento conocí a Gilberto Guerrero, mi maestro de grabado, y a partir de entonces no lo solté. O sea, pasó el tiempo, nos distanciamos, o sea, por la carrera precisamente, pero después regresé y el contacto con él ha estado ahí siempre presente. Entonces después incursioné un poco en la pintura, pero pues sí, a raíz de eso, en el Nigromante, ahí en San Miguel, estuve viviendo un tiempo, pues fue que me metí como, ha sido como los estudios que he tenido, pero eran realmente talleres, ¿no? Sí. Nada más pues de que vas una vez a la semana y casi nada más haces tus cosas, llegas y medio dibujas, o grabados y sí Muy había como prácticos. más enseñanza, sí, pero no era una escuela formal, ¿no? O sea, son talleres. Entonces, realmente después fue desarrollar todo. ¿Ahí qué edad tenías más o menos? 18, 19 Que más o menos. jovencito todavía. Sí, 18, 19 más o Ajá. menos. Y después viene esto, lo de la carrera. La universidad. Sí, entonces hago el diseño gráfico y en el Inter, pues, o sea, sí sigo dibujando, pero más ¿No te abocado a la entraron escuela. dudas Sí, mientras estabas en la siempre, sí, carrera? claro, siempre, siempre, ¿no? Y entonces, pero pues es esa inseguridad también, ¿no? Y de no tener la certeza de escucharse a uno mismo, de realmente decir, pues, a ver, esto es lo que quiero hacer, o sea, y entonces en ese momento, o sea, lo que me faltó es como, creo, ¿no? O sea, ya viendo a todo En pasado, retrospectiva, sí, sí, sí. sí, pues es escuchar esa voz y haberme escuchado, ¿no? Realmente y hacerme caso. ¿Crees que hubieras hecho algo diferente? Sí, 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 o sea, había como varios caminos, ¿no? El mismo de San Miguel o lo mismo de haberme pegado más a mi tío, a mi tío, En Nueva York, entonces, sí. porque tal vez no estudiar una carrera como tal, ¿no? O sea, yo siento que es más como, o sea, aquí no hay otro camino más el que el trabajo, ¿no? Y la disciplina del dibujo diario. Entonces, eso es lo que te lleva a aprender y a todo eso, pero sí digamos, como que lo abandoné por un tiempo, ¿no? Mientras estabas estudiando la carrera, Exacto. claro. O sea, sí dibujaba y así, pero o sea, pero más abocado a lo técnico y A otro lo que te tipo de iban cosas. enseñando en la Exacto. universidad. Sí, 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 sí. ¿Te gradúas y cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es, o sea, hay contactos y todo esto y empieza a ver, pues te digo, chamba, o sea, trabajo de ilustración y pues me iba bien. Y después también empezamos a coquetear con una galería en México, un amigo que se dedicaba en ese entonces a hacer, ahorita es fotógrafo, Félix Hernández, pero él hacía escultura. Bueno, empezamos como por un juego, yo empecé a retomar el grabado y hacer dibujitos y nos acercamos a una galería y dijimos, a ver,
nos dieron la oportunidad, entonces generamos como una exposición, era como más un juego. Sí. Entonces, sorpresivamente nos dijeron que sí, llevamos unas imágenes. Ya tenías una coleccioncita ahí. Pues sí, de cosas así, que medio armas un portafolio con Ujú. algunos, hasta trabajos de la universidad había, creo, cosas así. Qué padre. Pero sí, entonces, sí era como un acto como medio de Aventura. aventura y de juego, pues así, Ujú. y entre los dos nos empujábamos, ¿no? Sí. Nos dábamos, ¿no? Entonces, y armamos una exposición y expusimos ahí en esta galería chiquitita, estaba en Interlomas, y nos dan la oportunidad, exponemos y de ahí, pero yo seguía un poquito con la carrera, entonces, y ahí es como medio borroso porque después viene la oportunidad a Tania que la mandan aquí a Mission Hills y de Platícame ahí ahí cómo nos era ven. tu vida personal. Pues Un la vida piquito, cómo se conocieron Tania personal, y tú. pues Tania y yo, Ay, ya, los ojitos. no, bueno, nos conocimos en secundaria. Ah, muy chicos. Sí, sí, Ujú. sí, en la secundaria. Tania, o sea, realmente cuando la conocí tenía ella 13 años, entonces, o ¿Y sea, tú? ¿13 también? yo 14 ya, Uno más. casi Ajá. cumpliendo los 15. Ok. En tercero de secundaria ya cumplí los 15, entonces, y pues ya ahí creo que ahí nos conocimos y siempre hemos sido muy, muy, muy buenos amigos, ¿no? Siempre Ujú. estamos muy, muy cercanos, entonces pasamos pues, por la secundaria, la prepa, ella después, ella es de Uruguay, Ujú. pero en la prepa se regresa a Uruguay. Bueno, o sea, por distintas circunstancias tiene que regresarse a Uruguay. Ahí son pues, tiempos pues como medio grises, nebulosos. Entonces, ya después regresa y seguimos en contacto. Se En la reencuentran, sí. universidad es Ujú. justamente cuando empezamos ya a coincidir. Ella también estudió en la Iberoamericana, Ingeniería Química, Ujú. y ahí realmente fue cuando empezamos a salir ya más allá de la amistad. Siempre hemos sido como amigos, ¿no? O sea, Pero ya y formal en la universidad. sí, 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 Ujú. pero pues todo ha sido, o sea, todo ha sido como muy natural, ¿no? Sí. Entonces, y de hecho, pues ella empieza a trabajar, yo estoy en la universidad, digo, también empiezo a trabajar y pues estamos en contacto y de hecho surge la idea esta de esta oportunidad para ella laboral de venirse a Querétaro, que era muy Ujú. buena. Y pues me dice, pues ¿cómo ves? Pues vamos. Y ni siquiera conocíamos bien Querétaro, ¿no? Entonces, pues sí, vamos o sea, sí, pues era así como, pues vámonos. Entonces nos venimos Ujú. y estuvimos viviendo 3 años juntos y a los 3 años nos casamos. Ujú. Entonces, nos casamos en San Miguel de Allende. Ay, qué bonito. ¿Y Sí, los bebés llegaron pues después? sí, 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 los niños sí, como después de 3 años también. Sí, ¿Cuántos hijos tienes? tenemos dos. Mm. Tenemos Iván, de 18 años, y Natalia, que acaba de cumplir 16. Los dos, sí, Que ya enormes. ya jóvenes, ya Sí, pasaron ya. la temporada difícil de la Sí, pues esto de adolescencia. repente ahorita que me preguntas por toda esta época de la universidad, pues parece ya otra vida, ¿no? Sí. También es como mucho tiempo. Bueno, no Pero, tanto. pues no, 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 pero no, pero justamente cuando, o sea, realmente a mí en lo personal, cuando nace Iván, Ujú. o sea, que es el mayor, realmente y bueno, después viene Natalia, pero es cuando me doy cuenta del paso del tiempo. Mm. Porque normalmente nosotros, pues sí, va pasando el tiempo y, en fin, ¿no? Pero con los niños, o sea, y estos procesos, Sí, estos cambios, desde gatear, balbucear, o sí, sea, sí. esto va pasando, y entonces de repente ahorita te digo, pues ya tiene 18 años y es así como, pues en qué momento, ¿no? Pero, entonces, pero esa avenida Querétaro, te digo, pues es lo que cambia todo, ¿no? Es cuando Ujú. realmente yo me puedo desprender de dejar como esta parte del diseño y Y realmente, empiezas a dedicarte al 100% al dibujo. sí, 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 ahí realmente Tania me aguantó porque, pues, o sea, ahorita haciendo números, llegamos en el 2000 y yo realmente pude hacer algo en el Ujú. 2005, o Ujú. sea, 5 años después, pero porque en ese entonces pues yo estaba todavía, pues esa transición en la que todavía tengo algunos encargos allá Sí, entre el el diseño diseño gráfico. Ajá. gráfico
y después también un poco lo de la galería que seguía en México, seguimos exponiendo con ellos un par de veces más. Entonces era como esa transición, todavía regresábamos mucho a la Ciudad de México, Sí, sí, casi sí. cada fin de semana. Y ahorita pueden pasar años y no, no, Y ya vamos, no vas. no vamos para Sí. allá, ¿no? Pero en esos años yo eh, busco a Gilberto Guerrero en San Miguel de Allende. Ujú. Eh, Siempre me ha gustado muchísimo San Miguel, siempre me ha Sí, atraído es muchísimo, muy entonces bonito. hay algo que en algún momento fue la opción de que viviéramos allá, pero decidimos que fuera aquí en Querétaro. Y en una ida me encontré a Gilberto en la calle, lo saludé y platicando y me atreví a pedirle pues, que me aceptara en su taller. Ujú. Entonces, durante pues no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero me iba yo diario a San Miguel. De Querétaro a San Miguel. Sí, me iba Ajá. todas las mañanas de 10 a 1, me iba a su taller y me ponía a trabajar realmente pues, y ayudarle en lo que se Claro. pudiera. Entonces, pero a ser grabado, Ujú. realmente a ser grabado. Entonces, es cuando retomo y empiezo yo ya a hacer más de lleno el grabado y el dibujo. ¿Cuándo empiezas a incorporar esta parte de ya vivir del dibujo y del grabado? Que ya sientes que ya te lo permite, que ya te permite dedicarte a esto sin que tengas el miedo de si voy a vender, no voy a vender. ¿Cómo fue esta transición? Pues, o sea, yo creo que, o sea, fue también un poquito en Ujú. contacto con la galería, pero fue como muy paulatino y también relativamente lento, ¿no? El O proceso sea, fue sí, sí, lento. sí. Ajá. Y en ese sentido, pues todo el apoyo de Tania, porque realmente en ese entonces ella era la que estaba generando el La que se ingreso, era hacía la que cargo. Ujú. trabajaba, sí, Ujú. la que trabajaba. Yo realmente, pues de vez en cuando vendía alguna que otra pieza o cosas así, pero muy eventual, ¿no? Entonces vivíamos realmente de su ingreso, de la chamba. Entonces, y yo, pues, o sea, empezaba a trabajar y además era como un poquito más lento porque nunca me acerqué más allá de Gilberto a una escuela como tal, ¿no? O sea, Ujú. y siempre fue ir desarrollando, o sea, por inquietud propia Sí. y sobre todo el dibujo. En ese entonces también pintaba, o sea, sí hice algo de pintura, pero siempre, siempre ha sido como el dibujo y el grabado. Entonces fue hasta sí, por ahí del 2000, en el 2005 fue que me atrevía, que ya tuve, un poquito antes, decidí hacer una serie como más en forma. Ujú. Entonces dije, bueno, a ver, ya vamos a hacer algo como, o sea, ya que vi que realmente era ese el A lo que te camino, sí, quieres sí, sí, dedicar. entonces empecé a construir una serie en la que, sí, mucho más en forma. ¿Te acuerdas de qué Entonces, fue esa serie? sí, era imágenes mucho más surrealistas de lo que hago ahora. Ujú. Entonces tenía que ver mucho con el nahual, Sí. con los nahuales y estos seres. Siempre ha sido dentro de la figuración mi trabajo, pero de hecho la primera exposición que hice se llamó Nahual. Ujú. Entonces era justamente de estas, como me encanta este concepto de, o sea, los animales como tal estéticamente y todo eso me gusta mucho, ¿no? Siempre me ha gustado trabajarlos. Pero entonces como de tótem, Sí. o si lo queremos ver de otra manera como ángel de la guarda también, o sea, Sí, sí. este guardián que nos va Figura acompañando, sí, 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 mitológica. sí, sí, Ujú. y este ser que pues, o sea, no sé, de repente a mí cuando tenemos estos diálogos en soledad, pues a veces a mí me gusta como creer que es, o sea, Que darles es tu como esta nahual. forma de figura animal, ¿no? Ujú. Entonces tenía que ver mucho con eso. Entonces, ya que junté como un grupo de piezas, me animé a buscar algún espacio y me acerqué ahí con Gabriel Horner en el Museo de la Ciudad. Y pues para mi sorpresa, porque yo ya tenía como una lista de lugares, ¿no? Bueno, a ver, Ya. voy a ir con Gabriel y si no, pues voy acá, acá, Plan acá. B, plan C. Sí, 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 y no, y Gabriel me dijo, no, pues va, o sea, le gustó mucho el trabajo y me dio fecha, entonces, y a partir de entonces Fue ya, tu primera sí, exposición en primera forma exposición, sí, en un museo. en un museo, sí, Ujú. en el Museo de la Ciudad. Fue una exposición grande, pues eran cerca de 30 piezas, yo creo.
y de formatos variados. Había piezas de 2 metros por 1,20 más Muy o menos, grandes. entonces sí había piezas grandes. Y pues ya de ahí, o sea, de ahí empezó ya la parte comercial, o sea, empezó a haber una respuesta favorable en ese sentido, y entonces de ahí El empezó. impulso fue a través de esta exposición. O sea, Sí, ¿sientes que esa sí fue como el parteaguas del antes y el después del artista que ya vende sus obras? sí, porque sobre todo implicó, o sea, ya antes lo había hecho en la Galería La galería, de sí. México, Ujú, pero ahí siempre era acompañado, ¿no? Siempre estaba sí. como muy pegado a Félix y era, pero aquí lo que yo siento que realmente fue el verdadero cambio es que salí del taller. O sea, de Ujú. repente yo me encierro muchísimo en el taller, ¿no? Entonces, ese fue como salir, como pues, eh, eh, dar a conocer mi trabajo, ¿no? O sea, aquí en Querétaro, porque yo llevaba 5 años y no conocía a nadie, o sea, o sea, sí iba a exposiciones y cosas así, pero no conocía a nadie. Entonces, a partir de entonces es que como que me doy a, a conocer, o sea, salgo y entonces ya empiezo a generar otro ritmo, ¿no? Y Ajá, entonces, eso y también después, sobre todo al principio, pues siempre está la familia, ¿no? sí. Entonces, no, o sea, el apoyo de la familia ha sido muy, muy importante y vital, ¿no? Entonces, sobre todo al principio, de que compraban piezas y todo eso, ¿no? Entonces, al principio es muy padre, pues ese apoyo, después ya, o Sí. sea, lo que uno quiere es que más bien las piezas como que lleguen a otros espacios, ¿no? Claro, que más gente te conozca Exacto, sí, y, sí, sí. y no sé, tengan como conocimiento de tu obra, te identifiquen. Sí, sí, ¿Qué tan exacto. importante es para ti eso? Que te identifiquen una obra con solo verla, por ejemplo. Pues no es algo que me preocupe, Ujú, o sea, y no es algo que busque como tal. Entonces, creo que es algo que se da. Y para mí es más bien al revés, o sea, yo me preocupo más bien por realmente generar, o sea, o trabajar, hacer lo que me gusta y siempre hacerlo de la manera más honesta que pueda, o sea, conmigo mismo, ¿no? Entonces, a partir de entonces y siguiendo esa línea, pues ya después se va, o sea, a final de cuentas es una mano, ¿no? sí. Entonces se da este reconocimiento de las piezas, ¿no? Entonces ahorita pues ya son varios años en esto y viendo en retrospectiva ha habido como series como en distintas líneas, ¿no? Y es curioso de repente ver como piezas que no tienen mucho que ver con mi trabajo, Ujú. que son de determinada época, pero pues a final de cuentas está la mano ahí, ¿no? Y fue la evolución que te trajo al artista que eres hoy. Sí, 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 Ujú. sí, y esa pues continúa, ¿no? O sea, bueno, yo quiero creer que siempre, o sea, que nunca va a parar esa La evolución, ¿no? evolución es constante, claro. Sí, 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 creo, o sea, yo creo que en el momento que digas, pues ya llegué a lo que quería llegar o ya estoy en el punto que quería, o sea, como que, pues no sé, yo quiero creer que hay más, ¿no? Sí. Y esa exploración a mí me emociona mucho no saber qué va a venir después de lo que estoy haciendo ahora. Ujú. Entonces, eh, esa parte pues, está padre, pero sí, ahorita, o sea, sí, en el transcurso del tiempo como ha habido ciertos cambios. De hecho, ahorita, en tiempos recientes, en lo que estoy haciendo ahora, pues estoy regresando como esos años primeros, ¿no? En el sentido un poco de la técnica, como más soltura, pero también temáticamente, ¿no? Entonces, es interesante ahorita estoy como muy emocionado Qué con, padre. con ¿Qué lo que está sientes? ¿Qué pasando. sientes cuando estás haciendo una obra? Cuando estás dibujando o grabando, ¿qué es lo que pasa por tu mente? Pues a mí me encanta mucho el proceso porque sobre todo es una sorpresa. Ujú, Es decir, mi proceso no, por ejemplo, yo no hago bocetos. ujú, Normalmente trabajo sobre ideas, sí me siento, o sea, sí eh, trato o sea, sí hay un proceso de, de creación mental, de generar ideas,
pero no es de generar un boceto como tal, sino, o sea, Vas desarrollando voy sobre... desarrollando una idea y encuentro un punto, o sea, a ver, determino cuál va a ser el elemento principal de la composición y con base en eso empiezo a trabajar y empiezo, según el proceso, empiezo a desarrollar y empieza a haber muchos cambios. Me gusta mucho eso, que de repente tengo una idea y en el proceso, en el camino, se va modificando, ¿no? Entonces, esa es de las partes que más como disfruto, porque al final voy encontrando cosas y que la misma obra me va diciendo, o sea, Sí, por cosas muy aquí o distintas a por las acá, que, sí, sí, exacto, a las que eran cuando la empecé, con ¿no? lo que iniciaste. Ujú. Tú das clases, tú Sí, enseñas. sí, 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 Ujú. sí. ¿Cómo un maestro puede combinar la técnica que me imagino le enseñas a tus alumnos y este proceso que tú vives cuando tú dibujas, que se lo puedas transmitir a tus alumnos? Es que justamente creo que también con el tiempo ha ido cambiando mi proceso de De enseñar enseñar. también, ¿no? Ujú. Entonces yo ahorita en lo que más hago hincapié es en el disfrute. Ajá. Hay mucha tensión, o sea, de repente hay muchas cosas a las que le ponemos atención y sobre Ujú. todo cosas externas, yo siento, y te lo digo de manera como personal, Sí. o sea, porque y a mí me han generado bloqueo o han incidido muchísimo, influenciado muchísimo en mi obra, ¿no? Y eso me ha costado muchísimo trabajo como darme cuenta. Sí. Entonces, por momentos se nos olvida que estamos en esto porque nos gusta. Sí. O sea, la principal razón por la que estamos en esto es porque nos gusta, porque queremos hacerlo, porque queremos comunicarnos. Entonces, y lo veo también con mis alumnos, ¿no? Ujú. Entonces, sí está la parte técnica, pero sobre todo les digo, pues suéltense, ¿no? Entonces, de las cosas que más veo, o sea, que se repiten son, o sea, los bloqueos, pero que nos autoimponemos, Ujú. estas limitantes que nos vamos como poniendo nosotros en el proceso, ¿no? Entonces, es como que lo que trato o sea, sí, poner mucha atención a la técnica Claro. y después, pero no dejar de lado, o sea, esta soltura, ¿no? Porque justamente es cuando, en el momento que tratan de, o sea, realmente se olvidan como de a qué van a decir, Sí. o sea, desde la familia o Sí. todo ese tipo de cosas, y qué voy a hacer con esto, o Sí. lo que sea, simplemente cuando es por el goce, ya empieza a generarse una libertad que permite que se note en el mismo trazo de las piezas, ¿no? Ya fluye de manera diferente, Sí, sí, ¿no? sí, No tan como forzado, digamos. exacto. Sí, y es muy interesante porque también muchas alumnas, este, curiosamente, dentro de su pintura están más cargadas al arte abstracto, ¿no? Ujú. Pero se acercan porque pues está esa necesidad como de aprender como a dibujar. Entonces es muy interesante para mí también aprender estos procesos que tienen que ver con la abstracción, ¿no? Entonces, pero es muy, muy interesante. Entonces, Te gusta enseñar entonces. sí, sí Ujú. me gusta, o sea, creo que tengo paciencia, no sé, de repente últimamente parece ser que cada vez menos, pero por comentarios en broma y Sí, todo sí, eso, sí. no, pero no, porque últimamente trato como de ser más directo, entonces, Ujú. pero sí, sí me gusta, entonces realmente lo disfruto porque también como que aprendo mucho, ¿no? Entonces, me ayuda mucho la dinámica, la disfruto mucho, entonces, y, y sobre todo cuando ves que, porque hay de todo, ¿no? Entonces, pero sobre todo cuando hay gente que realmente se apasiona y está enganchadísima, ¿no? Sobre todo con el dibujo y todo esto. Entonces es también como muy motivante, ¿no? Eso es importante porque ahorita con lo que viene de la inteligencia artificial en la que ya los sistemas te hacen todo, tener tú que tienes alumnos que sí están interesados en seguir con estos procesos creativos del ser humano, Ujú. pues debe ser muy, muy bonito. ¿Tú cómo ves esta competencia que se puede generar entre el arte y la artesanía contra los procesos de inteligencia artificial?
Pues yo creo que simplemente tenemos que irnos adaptando, Ujú. ¿no? O sea, lo mismo pasó cuando surgió la fotografía, también se Sí. pensó en la muerte de la pintura y todo esto, ¿no? Pero yo creo que la pintura, como la conocemos, como nos gusta, Ujú. siempre va a estar, porque además estos procesos, o sea, y lo digo una visión personal, una experiencia personal, o sea, estamos porque, bueno, yo lo necesito, o sea, Ujú. yo necesito dibujar, o sea, y realmente disfruto hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, más allá de qué va a pasar después con la pieza, a dónde va a llegar, los alcances y todo eso, entonces, ahorita la tecnología, pues hay, o sea, si queremos, pues puede llegar a ser una gran herramienta, ¿no? Y Ujú. la competencia, pues siempre va a estar, ¿no? O sea, ahorita están surgiendo muchísimos artistas que, que trabajan con, o sea, hasta con inteligencia artificial y Sí. todo esto, ¿no? Entonces, Los mismos diseñadores gráficos bueno, sí, ya sí, todo no, lo no, no, hacen todo, y, con la o sea, computadora, sí. sí, de hecho, en ese sentido, pues, Ajá. o sea, hay como mucho riesgo también, ¿no? Sí. Después de, o sea, pensando en el trabajo, o sea, pensando en un diseñador gráfico, Ujú. pues hay muchísimo riesgo, porque ahorita con una inteligencia artificial, pues, o sea, tú puedes generar diseños, Sí. o sea, bien direccionado lo puedes generar, ¿no? Entonces, como herramienta yo creo que son, de hecho es muy interesante, pues todas las oportunidades que están ahí, ¿no? Pero yo creo que desde un aspecto personal, pues, o sea, bueno, a mí no me preocupa, pues, Ok. o sea, Ujú. sé que la competencia siempre va a estar. Sí. O sea, y de hecho, ahorita con las redes sociales y todo eso, pues tú te das cuenta y la cantidad de dibujantes, pintores, Sí. grabadores que hay es inmensa, ¿no? Pero, pues nada, o sea, digo, eso sí ya tiene que ver con una cuestión de mercado, Ujú. pero pues siempre va a estar, ¿no? Entonces yo creo que nos tenemos que ir adaptando. Y pues yo ahorita te digo, pues más como pues disfrutando lo que Sí. hago, o sea, no me atrae, también esa parte no me atrae. Tú Eh, seguirás con lo tuyo, con el Sí, desarrollo. sí, hay cosas que me gustan mucho. Sí, sí he llegado a hacer dibujos en tablets. Una vez hubo un proyecto que tuve que trabajar en una Wacom, fue o sea, Ujú. como un proceso de aprendizaje, todo eso, pero muy interesante y se lograban cosas increíbles, ¿no? Mi amigo, este fotógrafo Félix, está metidísimo en eso. Ujú. Él es fotógrafo y se ha metido en eso y lo está sabiendo adaptar, o sea, porque también a la fotografía le afecta, ¿no? O sea, como Complementarlo. competencia, pero también se complementa. Ujú. Entonces, a mí, pues nada, yo sigo con mi papel, mis lapicitos y todo eso, disfrutándolo. Entonces, esa parte es la que, a mí, es la que ahorita quiero satisfacer. Platícame de una obra que vi en tu Instagram que Ajá. se llama Minotauro. Ah, Te la digo porque veo mucha naturaleza, incluso Minotauro también es naturaleza, es un ujú. animal, pero siento que ya se sale un poquito de lo que estabas haciendo antes, una influencia por ahí medio del cubismo. ¿Qué pasó Ah, ahí? ¿Qué pasó con esa? sí, es que curiosamente ahorita, es que esta que dices, Sí, esa tiene que ver mucho, esa fue una pieza especial, particular, sí me sí, imagino. que de hecho fue por una especie de homenaje a Picasso. Sí, Entonces, por eso es que tiene toda esa estética, ¿no? toda la pinta, Sí, sí, sí. sí, que además no tiene mucho que ver con mi trabajo, sí, es Sí. totalmente, ahí con toda intención me basé Ujú. en Picasso y quise hacer una pieza homenaje a él, entonces me basé en un Minotauro e hice una composición dentro, o sea, aplicando mi estética Claro, y tu tratando de técnica. acercarla a mi Ujú. técnica y acercarla a lo que era esta pieza que con toda intención era precisamente un homenaje a Picasso, ¿no? ¿Piensas Pero hacer más homenajes a otros artistas? me Ujú. gusta estos retos como también de homenajes, Por ahí de dibujaste influencias y un todo eso. Rembrandt también en alguna Pues es que ocasión. él siempre ha estado, ¿no? Ujú. Todos esos clásicos a mí siempre me han gustado Sí. y eso sí no lo puedo negar. Ahorita ya no como en un principio, pero siempre estuvieron ahí y siempre me han gustado y siempre me van a gustar, ¿no? Entonces,
de hecho, por eso o sea, yo creo que la figuración y todo esto viene mucho de ese gusto. En el grabado, por ejemplo, Sí. también tengo mucha influencia tanto de Rembrandt como de Durero, ¿no? Ujú. Entonces, dentro del grabado, la técnica que más me gusta es el agua fuerte y pero sí veo como mucha influencia en cuanto a la técnica y como también la estética, ¿no? Sí. Pero ahorita que mencionabas el Minotauro, es que por momentos me confundí porque justamente después de esa de Picasso hice otra que es para la nueva serie que estoy preparando ahorita, Ujú. que es toda una serie de dibujos nuevos que se van a exponer en noviembre, pero hice un Minotauro también Ah, y ok. es como mucho más oscuro, pero te digo, esta serie de piezas, algunas de ellas como que regreso a esta primera etapa, ¿no? Donde había Sí, más surrealismo, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, porque durante muchos años fue una figuración pues muy realista en cuanto al tratamiento de las figuras. Y ahorita pues me encanta como de repente dejar volar la imaginación. Esas no las Eh, has subido a tus redes, porque esa no, no no, la no, ubico. no, porque esas precisamente como de repente subo detalles, Ujú. pero no las piezas como tal, porque precisamente como son para la exposición, Sí. o En el sea, las estoy guardando. Va a ser Museo de Arte de Querétaro. sí, en el Sí. Museo de Arte de Querétaro, va a ser el 14 de noviembre. Y pues estoy haciendo como una especie de transición. Justamente está interesante Ujú. porque las primeras piezas son dibujos a lápiz de grafito Sí. y con muchísimo detalle. Mm. De hecho, con toda intención exagero como el detalle Sí. en la ropa, en las pieles. Y son muy limpias. Y empieza esta transición. ¿Por qué decidiste hacerlo así? Pues se fue Tan dando también. exagerado o tan limpio. Porque Ajá. precisamente, justamente, porque precisamente lo que quería era como, necesitaba como un cambio. Sí. Entonces, nunca, o sea, y no me ha interesado llegar así como a pesar de que son muy detalladas Ujú. mis figuras, o sea, Tus nunca obras, o sí. sea, yo siento que no se acercan ni al hiperrealismo y mucho menos al fotorrealismo, ¿no? Pero son muy realistas, Son son muy realistas, sí. realistas. Entonces, quería que hubiera, o sea, ahorita estoy en una etapa en la que quiero como sentirme con más libertad Sí. en cuanto al trazo y a la temática. Entonces, lo que quise hacer fue, bueno, a ver, vamos hasta dónde puedo llegar con la exageración, con el Ajá. detalle dentro de mi trabajo Sí. y después ir soltando, o sea, que se vuelvan piezas como mucho más expresivas. Sí. Entonces, ahorita está haciendo como una batalla porque en mi cabeza quiero hacer como más suelto, menos detalle, pero ahí está, ¿no? O sea, no lo puedo, La mano te lleva. está en mi naturaleza, Sí. ¿no? Entonces, pero está interesante porque eh, en esta transición después me apoyo un poquito en la mitología, Ujú. en estos seres Por eso el mitológicos, Minotauro y por eso el ajá. Minotauro, hay una medusa, sirena, está la arpía, estoy haciendo ahorita un vellocinio de oro, y de repente hay otras imágenes que vienen del folclore, por ejemplo, de Estados Unidos, un jackalope, entonces así estos seres, y que trato de darles una lectura como mucho más contemporánea, ¿no? O sea, Siento que lo estás disfrutando sí, muchísimo. claro, Ujú. o sea, estoy feliz, ¿no? Sí, O sea, sí. como hace tiempo no lo estaba. Entonces, porque mm, me estoy, pues, pero te digo, es como liberarme, pero de estas autoimposiciones, o sea, que te digo, después no se da cuenta, o sea, yo por lo menos no me daba cuenta, pero eh, solito me voy poniendo como limitantes. Y después, te digo, hay como situaciones, agentes externos que influyen muchísimo en lo que pasa dentro del taller. Entonces, ahorita realmente estoy más bien volviendo a esta parte del goce. Es que justamente eso, lo que te mencionaba hace rato, que trato como de hacer hincapié con las alumnas, ¿no? O sea, yo por momentos estaba dejando de lado esa parte bueno, ya no lo estaba disfrutando tanto. Y ahora te estás permitiendo ser tú. Sí, sí, sí. Y eso tiene que ver mucho, también fue un aprendizaje con mis hijos, ¿no? Lo que Ujú. te decía de la libertad esta que tenían para los trazos, para hacer lo que quisieran, pues es eso, ¿no? O sea, sin ningún prejuicio. Entonces es aprenderles muchísimas cosas. Entonces, también por eso siempre lo comento, pero
a raíz de una situación con Iván, que estábamos, o sea, mis piezas estaban ahí en el caballete y el taller está en la casa, en su casa. Gracias. Entonces, pues ahí siempre hemos convivido todos, ¿no? Entonces, de repente, pues era hora de la comida, nos íbamos a comer y de repente me distraía yo, regresaba al taller y la pieza que estaba en el caballete ya estaba intervenida por Iván, ¿no? Entonces, ese, entonces, pero además curioso porque era chiquito, entonces ahí a donde alcanzaba él, pues hacía Qué sus suerte para dibujitos. tus hijos, tener lienzos en vez Sí, de paredes donde dibujar. sí, no, y nunca lo, o sea, nunca lo regañé y de Sí. hecho nunca los quité, o sea, Ujú. se volvieron parte de las Parte piezas, de la ¿no? pieza. Entonces, después lo único que le dije, bueno, o sea, quieres hacerlo, pues vamos a hacerlo ya un poquito pues, más controlado, ¿no? Sí, Entonces, porque a veces también había algunos encargos que sí, eso sí, ya es otra cosa, que ¿no? no, Pero, no podía el sí, niño ahí exacto. poner su Sí, sí, firma. pero era muy padre porque además, pues, eran sus dibujos, Sí. esta soltura que tienen los niños es increíble. Entonces, a raíz de eso, ya después pues, pasó el tiempo y te digo, o sea, de hecho Iván ahorita ya está en otras cosas totalmente No se dedica lejanas. al No, arte. no, 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 no. Salió la mamá, Pues ni siquiera ¿no? también, porque, o sea, afortunadamente en el estudio sí, o Sí. sea, en lo aplicado, o sea, sí, sí, la inteligencia, todo esto, sí, pero él ahorita va a finanzas, ¿no? Finanzas. Entonces, nada que ver, un mundo, o sea, que ni yo entiendo y él como que parece cada vez entender menos el El mío, ¿no? tuyo. Lo que pasa es que pues, para él es muy natural, ha vivido toda la vida, ha estado cercano a eso y nunca quisimos presionarlos de ninguna manera, ¿no? Sí. Si querían dibujar, pues que dibujaran, si no, porque al final de cuentas, pues siempre me veían. Pero a raíz de esta situación con Iván, ellos hicieron, bueno, ahorita en cada uno de mis dibujos meto al menos, y aunque sean encargos, ya también o sea, lo procuro hacer, dibujo un par de pececitos con patitas. Son Ajá. unos peces con patas, así muy infantiles. Y esos los incorporo en cada una de mis piezas. Y fue a Entonces, raíz de los dibujos que hacían de sí, niños. porque, o sea, eso fue después, Ujú. pero sí era, o sea, por alguno de los dibujos de los niños lo saqué, ¿no? Este pez, son unos peces con patitas. Entonces, y son dos, uno más grande y uno más chiquito, y entonces los hago con toda intención porque para mí es como un recordatorio, tanto de esta experiencia que viví con ellos de chiquitos, o sea, y de tenerlos cerca, y es siempre, pues no sé, es, Sí, crear lazos, ¿no? sí, O sí, sea, sí. tenerlos ahí. Entonces, Y bueno, pues es eh, parte de tu firma ya. sí, Ujú. eso y también este recordatorio, ¿no? De que también es disfrutarlo. Sí. O sea, sí esta parte formal de las obras, de los museos, las galerías, el mercado del Ujú. arte, todo esto, ¿no? Y que sí lo tenemos que atender con seriedad. Claro. Pero por otro lado, te digo, de repente estas cosas les ponemos toda nuestra atención y empezamos a producir para eso. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto estamos, este, o sea, es eso, ¿no? Ya no respondemos a lo que nosotros queremos crear, sino a lo que realmente está necesitando o nos está exigiendo Caes en la el oferta y la mercado. demanda y Sí, pierdes, exacto, ¿no? pierdes esa Y naturaleza. entonces, insisto en eso, pues, en que no pierdes el goce, ¿no? Pero el riesgo está en que no nos damos cuenta, o sea, no, es poco a poco y de repente pasa el tiempo Sí. y estamos metidos en eso y no lo disfrutamos. Entonces, ahorita para mí es como divertido, es el recordatorio eso de sí, pero pues hay que disfrutarlo, ¿no? Entonces, ahorita esta etapa, pues ya, como que, bueno, pues, pasé por un gran bloqueo. Ajá. O sea, sí, Sí, lo sentiste. sí, de Sientes que repente, saliste no, del bloqueo. sí, de repente, pues me doy cuenta y han sido, o sea, no es que fueron 2 meses así, ¿no? Sino han sido años Sí. en las que realmente no estoy a gusto por una u otra cosa, ¿no? Y ahorita estoy volviendo a ese goce inicial como de Qué niño, bueno. ¿no? Sí. Entonces, eh, pues estoy contento. Y bueno, Eh, me imagino que eso es lo que tú le recomiendas, así como a tus hijos, a las futuras generaciones que vienen arrancando, o sea, que no pierdan ese goce
de hacer lo que les gusta por placer. Pues sí, ¿no? O sea, es que Ujú. de repente ponemos mucha atención justo, y más ahorita con las redes, ¿no? Sí, Entonces, y yo lo veo también con los alumnos, porque de repente llegan eh, pues, chavos, sí. o sea, gente pues, chica, y es una gran ventaja el tener acceso a tanta información, Ujú. pero por otro lado es también como muy peligroso porque es muy común que veas el trabajo de los artistas y te gusta, ¿no? Y dices, es que esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta hacer, entonces voy a empezar a pintar de esta manera. Y a los 20 minutos ves otro artista que pinta totalmente distinto y también te gusta y dices, híjole, no, mejor como este, ¿no? Entonces empiezas a hacer como una mezcolanza y terminas haciendo pues nada, o sea, Sí, entonces por eso es que, por un lado, pues sí, aprender como los procesos, o sea, y también eso, ahorita la prisa, ¿no? La velocidad a la que va todo. sí. Todo es Entonces, inmediato, todo es la respuesta inmediatez. inmediatez. Entonces, si no, o sea, si no nos cuesta trabajo la paciencia, la Sí, disciplina y entender los procesos. Entonces, hablando de Picasso, ¿no? O sea, pues mucha gente que quiere, o sea, poniéndolo como ejemplo, pues mucha gente está empezando y quiere pintar como el Picasso final, pero Picasso pasó por todo, para llegar a claro, eso pasó por por todo un todo. proceso, ¿no? De Sí, sí, muchos sí. años. O sea, Las realmente primeras obras muy de académico. Picasso eran, sí, Y muchos, o sea, Klimt, ¿no? El mismo Egon Schiele, o sea, hay muchos. Entonces que ves unos dibujos que no crees, hasta, de sí, repente cuesta trabajo creer que son de ellos, pero son totalmente académicos. sí. Entonces, eso, los procesos. Y yo insisto mucho, independientemente que vayas a hacer arte abstracto, que vayas a hacer escultura, aún yo hasta arte objeto, cosas así, yo creo que el dibujo es la base, ¿no? Mm. Entonces, porque ayuda no solo a la cuestión mecánica del proceso manual, Sí, sino también a la observación. claro. O sea, yo insisto muchísimo en eso. Muchas veces, o sea, creo que es mucho más importante lo que está pasando dentro de nuestra cabeza más que lo que está pasando en el papel o en el lienzo. Mm. O sea, sí, siempre estamos supeditados por el resultado final de una pieza. A lo que quieres llegar. Exacto, es, eh, pero es muy importante lo que pasa en nuestra cabeza. O sea, y uno de los puntos más importantes es la observación. O sea, realmente aprender a observar, porque realmente perdemos por momentos de vista esto, Ujú, el observar. ujú. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y eso aplicado a la vida. O sea, de repente, o sea, estamos en lo cotidiano y no nos damos cuenta de, de, de la, de lo que tenemos, de lo que hacemos Del día a día. presente, Ajá, de vivir exacto, el ¿no? momento. Entonces, por eso a mí de repente me gusta mucho dibujar tazas, platos, Ok, cosas cotidianas, porque o sea, eso te obliga a poner atención a lo que está a tu alrededor. sí, O sea, a mí por eso también me gusta muchísimo dibujar a mi familia, ¿no? Todo el tiempo es estarlos dibujando con el paso del tiempo, pero o sea, es tenerlos cerca, además de que me gusta como dibujarlo, o sea, me gusta dibujarlos, pero es estar, no dar por hecho las cosas, ¿no? ujú, Entonces, y te digo, por algo sencillo o sin chiste que pueda parecer, porque además es un reto, ¿no? O sea, a ujú. ver, una taza con la que tomas Sí, diario el café, pues a ver, haz algo interesante con esa que taza, se ¿no? convierte en una obra de Exacto, arte. ¿no? Y después muchas veces, o sea, queremos empezar con cosas complejas, ¿no? Sí, Entonces no necesariamente, no tenemos que complicarnos para buscar un tema, ¿no? claro. Entonces, este, a partir de lo sencillo y de observar, que también nos lleva, o sea, no solo dentro de nuestro trabajo, sino también cuando vamos a un museo y cosas así, realmente observar qué es lo que está pasando, ¿no? Si vemos, si estamos parados ante una pieza, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué no? El O sea, disfrute está el gusto, de la ¿no? pieza. Ujú. Y siempre va a estar lo subjetivo del gusto, Sí, pero muchas piezas nos generan incomodidad, que puede sí, ser por la temática, pero muchas veces es interesante ver que está, está creado con toda intención por el artista
hasta generar un desequilibrio, una composición Ujú. que se sale de lo tradicional, de los cánones establecidos como para una buena composición. Sí, Es que precisamente es muy interesante saber construir y saber estas reglas de composición sí, para después tú poder generar determinada sensación, ¿no? claro. Entonces, Por eso es sí, importante la técnica. sí, 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 claro, Ujú. ¿no? O sea, hay puntos que son como que generan un desequilibrio, pero los puedes usar para tú precisamente generar cierta incomodidad en el espectador, Ujú. ¿no? Si esa es la intención. Sí, Entonces, y, 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 y creo que es como muy importante, o sea, por eso digo que es también hago muchísimo hincapié y yo estoy como siempre como tratando de estar atento a todo, o sea, como, mm, o sea, dentro de lo que está pasando para, pues para, este, el desarrollo de tu pues obra, sí, sí, sí. sí, sí. Pues me Ujú, encanta esto que nos estás platicando porque todos los jóvenes que nos van a ver por las redes, por el canal, em, tienen la oportunidad de ver este proceso que tú has llevado, de sentirte como yo creo que pocas veces lo hemos visto en algunas otras entrevistas, esta pasión con la que nos has contado todo el proceso que has vivido tú desde niño, desde que estudiaste otra cosa que no era lo que ujú. te dedicas hoy y que hoy disfrutas totalmente ser un artista y ser un maestro. Entonces, pues Gracias. yo creo que con eso nos quedamos. Me gustaría que nos dijeras tus redes, dónde te pueden ver. Pues Ujú. principalmente, o sea, sí estoy en Facebook, pero, o sea, realmente es en Instagram Ajá. y es Román Miranda Medrano Ujú. y ahí estoy. Trato de estar relativamente activo, Sí, pero sí, sí, voy, está muy voy, padre la obra. voy Entren, chavos, subiendo entren, ahí. sigan al maestro Román. Pero ahí está interesante porque hay como procesos, ¿no? De Sí, repente hago brincos y regreso y posteo imágenes de hace mucho sí, sí, tiempo, sí, pero sí. está padre. Como es Ahí encontramos personal. el Minotauro, entonces Ah, véanlo, sí. está muy padre. Sí. Y bueno, nosotros queremos agradecer también a Jorge Benítez, que amablemente nos prestó su estudio para grabar este episodio. Muchas gracias. Está muy bonito. Y a nosotros nos encuentran en nuestras redes también, en Instagram como Paona Baguirre, y el canal de YouTube es Proceso Creativo Podcast, y en Spotify. En Spotify también nos pueden escuchar en Proceso Creativo Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Dijiste que no hablabas. Yo te dije, o hablo No mucho hablas o muy. no Yo hablo. esperaba la respuesta del sí, del no. No, te digo, de Muchas repente gracias. Muchas gracias.